Hay momentos en la vida en que lo invisible se vuelve demasiado pesado para ignorarlo. Puedes sentirlo presionando tus pensamientos, nublando tu paz y atrayéndote a la confusión. No siempre viene con ruido o confrontación abierta. A veces se esconde detrás de emociones familiares, hábitos familiares o heridas familiares. Estas no son solo batallas emocionales, son espirituales. No son solo momentos de debilidad, son signos de cautiverio que quiere permanecer oculto. La Biblia nos dice en 2 Corintios 10, 3 al 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este versículo nos recuerda que las fortalezas no se construyen con ladrillos o piedra, se construyen en mentes, en emociones y en patrones que el enemigo usa para bloquear la libertad y las bendiciones. Cuando hablamos de fortalezas demoníacas, estamos hablando de territorios espirituales reclamados por el engaño. Estas fortalezas se alimentan de mentiras, miedo, orgullo y culpa. Crecen en silencio cuando no las confrontamos con la verdad. Mantienen a las personas cautivas mientras las convencen de que nada está mal. Una fortaleza demoníaca puede vivir dentro de un pensamiento que nunca fue corregido. Puede esconderse dentro de una ira que nunca fue sanada. Puede reposar en una amargura que se siente justificada. Pero cuando la verdad de Dios entra, la oscuridad no puede permanecer oculta. Cuando la luz brilla, el engaño debe caer. La palabra de Dios no es solo verdad, es poder. Y cuando la verdad y el poder se encuentran, las fortalezas deben ser rotas. Amigos míos, el enemigo no puede conservar lo que Dios ha marcado para libertad y bendición. El Espíritu del Señor expone lo que la oscuridad intenta disfrazar. Por eso es tan importante el discernimiento espiritual. Te permite ver lo que parece normal, pero no es inofensivo. Te ayuda a reconocer patrones que no son simplemente debilidad humana, sino influencia demoníaca. No hay miedo en aprender esto porque Jesús ya ha vencido todo poder del enemigo. El conocimiento de estas señales no es para infundir temor, sino para traer victoria. Cuando reconoces la estructura del enemigo, puedes derribarla a través de la verdad y la oración. Hoy les mostraré 7 señales de fortalezas demoníacas que intentan echar raíces en las vidas humanas y cómo reconocerlas y romperlas a través del poder de Dios. También voy a hacer una poderosa oración contigo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Así que mira hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. La señal número 1, el espíritu de engaño. Amigos míos, el engaño es el arma más antigua del enemigo. Comenzó en el jardín cuando la serpiente retorció la verdad hasta convertirla en confusión. El engaño no siempre viene como una mentira descarada. Viene como algo que suena casi cierto, pero no del todo. Viene a cuestionar lo que Dios ha hablado y a plantar duda en el corazón. La Biblia dice en Juan 8, verso 44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando el engaño echa raíces, cambia como una persona ve, oye e interpreta el mundo. Reemplaza el discernimiento con confusión.
Hace que lo incorrecto parezca correcto y lo correcto parezca severo. Así es como comienza una fortaleza. Construye muros alrededor de falsas creencias y mantiene la verdad afuera. El engaño convence a la gente de que el pecado es libertad, convence a la gente de que la obediencia es debilidad. Y una vez que esa semilla crece, los ciega de la misma luz que podría salvarlos. En 2 de Tesalonicenses 2, verso 10, la palabra dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este versículo revela que el engaño no es solo desinformación, es el rechazo de la verdad. Cuando la verdad ya no es bienvenida, el engaño se convierte en un maestro. Pensemos en la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5. Vendieron un terreno, pero retuvieron parte del dinero mientras fingían dar todo. Su engaño no estuvo en lo que dieron, sino en lo que querían que los demás creyeran. Pedro dijo que no habían mentido a los hombres, sino a Dios. Ese momento muestra cómo el engaño se conecta con lo demoníaco porque Satanás es el padre de la mentira. Cuando una persona permite el engaño, abre una puerta a la corrupción espiritual. El enemigo luego fortalece esa puerta con orgullo y miedo a ser descubierto. Amigos míos, cuando el engaño echa raíces, el arrepentimiento se siente imposible. La gente comienza a defender la mentira como si fuera verdad. Comienzan a justificar el pecado y a llamarlo elección. Pero la verdad siempre confronta el engaño con la luz. Por eso debemos caminar en la palabra diariamente. Cuando te mantienes en la palabra de Dios, las mentiras pierden su poder. Cuando hablas la verdad sobre tu vida, el engaño no puede permanecer. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él revela lo que los ojos no pueden ver y protege los corazones de la falsedad. El engaño no puede quedarse donde se honra la verdad. La fortaleza del engaño se rompe cuando una persona elige la confesión, el arrepentimiento y la obediencia. Toda mentira que una vez los ató pierde su fuerza. Es a través de la verdad que la mente es renovada y a través de la renovación que la libertad es restaurada. Deja que el Espíritu de verdad more en tu corazón, porque donde Él está, el engaño no tiene cabida. La señal número 2, el espíritu de miedo. Amigos míos, el miedo no es solo una emoción. Es un espíritu que busca controlar y paralizar. Se esconde detrás de la preocupación, la ansiedad y la vacilación. El miedo susurra que Dios no intervendrá, magnifica el peligro y minimiza la fe. El miedo es la voz que te dice que te detengas cuando Dios dice que avances. Es la voz que cuestiona tu identidad, tu llamado y tu autoridad. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese versículo revela que el miedo no proviene de Dios. Es una invasión espiritual que reemplaza la paz con tormento. El enemigo usa el miedo para desconectarte de la confianza en la presencia de Dios. Cuando el miedo gobierna, la fe es silenciada, detiene las oraciones, retrasa la obediencia y debilita el coraje. El miedo construye una fortaleza en la mente que impide que las personas entren en su propósito. Así es como se forman las fortalezas. Comienzan con un pensamiento, luego crecen hasta convertirse en una creencia que controla el comportamiento. El
El miedo le dice a la gente que se quede a salvo, incluso cuando la seguridad significa desobediencia. El miedo se disfraza de sabiduría cuando en realidad es cautiverio. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa es la verdad contra la mentira del miedo. Cuando el miedo llega, el creyente debe responderle con la voz de la fe. Recordemos la historia de Elías en Primera de Reyes 19. Después de hacer descender fuego del cielo, Elías huyó de Jezabel por miedo. Entró en el desierto, se sentó debajo de un árbol y dijo que quería morir. Ese mismo profeta que enfrentó a los falsos profetas con audacia, ahora temblaba ante una amenaza. El miedo se apoderó de su corazón hasta que Dios habló de nuevo. El Señor dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Luego vino un susurro apacible, no en el viento ni en el fuego, sino en la quietud. La presencia de Dios calmó su miedo y restauró su propósito. Ese momento enseña que el miedo pierde poder cuando escuchas la voz apacible de Dios. El enemigo alimenta el miedo a través de la imaginación y la memoria. Reproduce viejos fracasos como una grabación para evitar que lo intentes de nuevo. Pero la fe habla un mensaje diferente. La fe dice que Dios está presente incluso cuando las circunstancias son inciertas. La fe dice que el resultado está en sus manos, no en las manos del miedo. Amigos míos, cuando el miedo es confrontado con la verdad, se rompe. Cuando declaras las promesas de Dios sobre tu mente, el miedo no puede permanecer. Cada vez que oras con audacia, la fortaleza del miedo se debilita. Cada vez que adoras, en lugar de preocuparte, el enemigo pierde terreno. El coraje no es la ausencia de miedo, es la obediencia en su presencia. El Espíritu de Dios llena el corazón con una paz que echa fuera el miedo. Cuando la paz reina, el miedo no tiene autoridad. Deja que esa paz guarde tus pensamientos y tu futuro. La fortaleza del miedo cae cuando el creyente recuerda quién camina a su lado. La señal número 3, el espíritu de orgullo. Amigos míos, el orgullo es la raíz de muchas batallas espirituales. Ciega el corazón a la corrección y ensordece el oído a la verdad. El orgullo convence a una persona de que no necesita la guía de Dios. Reemplaza la dependencia con arrogancia y la humildad con rebelión. El orgullo fue el primer pecado que corrompió los cielos. Cuando Lucifer dijo, subiré, deseó una gloria que solo le pertenecía a Dios. Ese mismo espíritu todavía trabaja para alejar los corazones de la sumisión al Señor. La Biblia dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Esta verdad nos advierte que el orgullo no es fuerza, es debilidad disfrazada de confianza. Construye una fortaleza de autosuficiencia separando a las personas de la sabiduría divina. El orgullo es engañoso porque a menudo parece éxito. Prospera en la autoadulación y se esconde detrás de logros. Pero el orgullo espiritual es más peligroso que la arrogancia mundana. Dice, conozco la palabra mejor que otros. Dice, no necesito consejo ni oración. Una vez que el orgullo se asienta en el corazón, se convierte en una puerta que el enemigo custodia ferozmente.
Santiago capítulo 4, verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese versículo muestra que la humildad no es debilidad, es acceso. El orgullo cierra la puerta a la gracia, mientras que la humildad la abre de par en par. Miremos la historia del rey Usías en 2 de Crónicas 26. Comenzó como un joven gobernante que buscó a Dios y prosperó. El Señor le dio victoria, sabiduría y fuerza. Pero a medida que su fama creció, su corazón se elevó en orgullo. Él entró en el templo para quemar incienso, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Cuando los sacerdotes lo confrontaron, se enfureció en lugar de arrepentirse. En ese momento, la lepra apareció en su frente. Fue apartado del templo y aislado hasta su muerte. Su historia muestra cómo el orgullo lleva a la separación. Cuando el orgullo gobierna, incluso el favor puede convertirse en una caída. El orgullo susurra que la posición equivale a permiso, pero la obediencia siempre importa más que el rango. El espíritu de orgullo construye muros entre las personas y la presencia de Dios. Convierte la oración en una actuación y la adoración en una competencia. Convierte el servicio en autopromoción. Amigos míos, el espíritu de orgullo no puede soportar un corazón humilde. Cuando nos inclinamos ante Dios, el enemigo pierde su control. Cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestra dependencia, la fortaleza se rompe. La verdadera grandeza en el reino se mide por la rendición, no por la autoglorificación. Cuando la humildad gobierna, la paz sigue. Cuando la sumisión lidera, la sabiduría fluye. Un corazón que se inclina ante Dios no puede ser controlado por el orgullo. Toda fortaleza demoníaca que comienza en orgullo termina en humildad. Cuando elegimos la humildad, volvemos a alinearnos con el Espíritu de Dios. El orgullo se rompe cuando la verdad es aceptada, cuando el arrepentimiento es genuino y cuando el honor es restaurado solo al Señor. Deja que tu corazón permanezca humilde ante su trono, porque allí encuentras gracia que nunca se agota. Señal número 4, el espíritu de rebelión. Amigos míos, la rebelión no es solo desobediencia, es el rechazo deliberado de la autoridad de Dios. Es la voz que dice, lo haré a mi manera. La rebelión comienza cuando el corazón se resiste a la instrucción. Crece cuando la corrección se siente como una cerca. Se convierte en una fortaleza cuando la independencia reemplaza la rendición. La Biblia dice en 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos e idolatría la obstinación. Ese versículo revela cómo la rebelión alinea el corazón con la oscuridad. No es un asunto menor para Dios. La rebelión abre puertas que conducen a la ceguera espiritual. Cuando una persona rechaza continuamente la palabra de Dios, invita al enemigo a echar raíces en su voluntad. Comienzan a ver la sumisión como debilidad y el orgullo como poder. Pierden la paz porque la rebelión no puede descansar. La rebelión crea conflicto con autoridad, tanto divina como humana. El enemigo usa ese conflicto para aislar y dividir. Isaías 31 dice, ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo y no de mí, y se cubren con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Este versículo muestra que la rebelión a menudo se disfraza de independencia. Pretende ser sabiduría mientras lleva más profundamente al pecado.
Miremos la historia de Coré en Números 16. Coré reunió a hombres para desafiar a Moisés y a Aarón. Afirmaron que todos eran santos y cuestionaron por qué Moisés tenía el liderazgo. Su rebelión no fue contra los hombres, sino contra el orden de Dios, el que él había establecido. Moisés se postró sobre su rostro y dejó el asunto en manos de Dios. Al día siguiente, la tierra se abrió y se tragó a los rebeldes. Ese evento muestra que la rebelión conlleva juicio porque rechaza la estructura divina. Amigos míos, la rebelión a menudo comienza pequeña. Comienza con un desafío sutil, con una negativa a escuchar o con resentimiento hacia la autoridad. Si no se controla, se convierte en un muro que bloquea el flujo de la gracia. La rebelión rechaza la corrección, incluso cuando la corrección trae sanidad. Prospera donde el orgullo no se ha roto. El espíritu de rebelión le dice a la gente que sabe más que la palabra. Se burla del consejo y desprecia la rendición de cuentas. Pero la obediencia es protección, no restricción. Cuando obedeces la palabra, caminas en alineación con la cobertura divina. La rebelión lleva a la destrucción, pero la sumisión lleva a la paz. El Espíritu Santo enseña la obediencia no a través del miedo, sino a través del amor. Cuando el amor guía, la obediencia sigue libremente. La fortaleza de la rebelión se rompe cuando el arrepentimiento se encuentra con la humildad, cuando el corazón dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Las cadenas comienzan a caer. Amigos míos, el creyente más poderoso no es el más ruidoso, sino el más rendido. El corazón humilde camina con autoridad porque camina bajo autoridad. Deja que tu corazón se rinda completamente a Dios. La rebelión no puede permanecer donde vive la rendición. Elige la obediencia y el poder de la rebelión perderá su control para siempre. Señal número 5. El espíritu de amargura. Amigos míos, la amargura es veneno para el alma. Comienza con el dolor, pero crece a través de la falta de perdón. Cuando el dolor no se sana, la amargura echa raíces y produce resentimiento. La amargura es el arma lenta del enemigo. No ataca con ruido, corrompe en silencio. Cambia como una persona ve a los demás e incluso como ve a Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este versículo muestra que la amargura se propaga. Nunca se queda en un solo lugar. Cuando una persona se aferra a un agravio, comienza a contaminar todo lo que toca. La alegría se vuelve difícil de sentir. La paz se vuelve distante. La amargura encadena el corazón al pasado y detiene el flujo de la gracia. Efesios 4, verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso no es una sugerencia, es un mandato. La amargura no es compatible con el Espíritu de Dios. Donde mora el Espíritu, el perdón debe fluir. Miremos la historia de Noemí en Ruth 1. Después de perder a su esposo e hijos, Noemí regresó a Belén y dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha tratado con gran amargura. Se cambió el nombre por su dolor. Su dolor se convirtió en su identidad. Sin embargo, incluso en esa amargura,
Dios estaba obrando a través de Ruth. Con el tiempo, a través del matrimonio de Ruth y Booz, el linaje de Noemí se convirtió en el linaje de David, y a través de David vino Cristo. Su amargura no detuvo el plan de Dios, pero la cegó a su bondad por un tiempo. La amargura limita la visión, hace que la gente vea solo lo que se perdió, no lo que es posible. El enemigo la alimenta con recuerdos y repite viejas heridas como un eco. Te recuerda la injusticia para mantenerte alejado de la libertad. Pero cuando entra el perdón, la amargura pierde su poder. El perdón no es la aprobación de lo que pasó, es la liberación del control de ello. Cuando perdonas, recuperas la autoridad sobre tu paz. Cuando perdonas, dejas de cargar lo que Dios ya ha juzgado. La amargura es una cadena que parece protección, pero es en realidad aprisionamiento. Muchos piensan que aferrarse los hace fuertes, pero solo los mantiene atados. Amigos míos, el espíritu de amargura es derrotado por el amor. Cuando amas y bendices a quienes te hirieron, destruyes la semilla de la amargura. Cuando oras por quienes te ofendieron, comienza tu sanidad. La amargura no puede sobrevivir en un corazón que elige la misericordia. La fortaleza se rompe cuando el perdón se pronuncia en voz alta y la paz es bienvenida. Suelta lo que no se puede cambiar y abraza la gracia que restaura. El Espíritu de Dios llena los lugares donde la amargura una vez gobernó y la libertad fluye de nuevo. Señal número 6. El espíritu de lujuria. Mis queridos amigos, la lujuria es una imitación del amor. Ofrece placer pero esconde destrucción. La lujuria no se limita al cuerpo. Comienza en el corazón y la mente. Es deseo sin restricción y búsqueda sin propósito. Distorsiona lo que Dios creó para ser sagrado. El espíritu de lujuria no solo busca corromper a los individuos. Su objetivo es destruir familias, la pureza y la identidad. La Biblia dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ese versículo expone la lujuria como un sistema, no solo un acto. Opera en la carne, los ojos y el ego. Se alimenta de lo que se ve y se desea, pero nunca se satisface. La lujuria promete plenitud, pero deja vacío. Ciega a las personas con placer temporal y les roba la paz duradera. Santiago 1:14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa escritura revela cómo la lujuria crece, de la tentación al cautiverio. Comienza como atracción, pero termina en adicción. Miremos la historia de Sansón en Jueces 16. Él fue escogido, ungido y poderoso, pero el espíritu de lujuria nubló su juicio. Su afecto por Dalila se convirtió en la puerta de su caída. La persistencia de Dalila minó su fuerza, no a través de la batalla, sino a través de la seducción. Él reveló el secreto de su poder y el enemigo se aprovechó. Los ojos de Sansón fueron arrancados, un trágico símbolo de cómo la lujuria ciega. Sin embargo, incluso en su momento final, clamó a Dios y su fuerza regresó. Ese momento prueba que la gracia
es todavía mayor que la vergüenza. La lujuria debilita el alma porque reemplaza la adoración con el apetito. Convierte el cuerpo en un ídolo y el deseo en un dios. Amigos míos, el espíritu de lujuria prospera en el secreto. Crece en silencio y vergüenza. Te dice que no puedes liberarte. Pero eso es una mentira. Jesús vino a liberar a los cautivos, incluidos aquellos atados por la impureza. Cuando la luz de la verdad entra, la vergüenza pierde su control. La palabra de Dios limpia la mente y purifica el corazón. La confesión trae sanidad y el arrepentimiento restaura la dignidad. El Espíritu Santo da fuerza para vencer la tentación. La pureza no es perfección, es rendición a la voluntad de Dios. Cuando tu corazón desea la sanidad más que el placer, la lujuria pierde poder. Cuando fijas tus ojos en Cristo, el deseo se transforma en devoción. La fortaleza de la lujuria se rompe cuando el amor se vuelve puro, cuando la mente es renovada y cuando el alma elige la libertad sobre la fantasía. Dios restaura lo que la lujuria ha robado y su espíritu llena todo lugar vacío con paz. Y señal número 7, el espíritu de desesperación. Amigos míos, la desesperación es el ladrón de la esperanza. Entra silenciosamente cuando la decepción se deja persistir. Crece cuando las oraciones parecen sin respuesta y cuando el dolor se siente interminable. La desesperación le dice al alma que nada cambiará, le dice al corazón que Dios se ha olvidado. Este espíritu no solo pesa sobre las emociones, sino que apunta a la fe misma. Cuando la desesperación se apodera, la alegría se desvanece y la expectativa muere. La Biblia dice en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los que tienen el corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu. Este versículo revela que la desesperación no es el final de la historia. Incluso en el dolor más profundo, Dios está cerca. Pero el enemigo usa la desesperación para cegar a la gente de esa verdad. Susurra mentiras que aíslan y debilitan la voluntad. Convence al cansado de que la rendición es la única opción que queda. La desesperación construye una fortaleza que se alimenta de pensamientos sin esperanza. Cambia como una persona ve el tiempo, haciendo que el futuro se sienta como una carga en lugar de una promesa. Isaías 61:3 dice, a ordenar que a los de Sión que lloran se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ese es el antídoto contra la desesperación. La alabanza es el arma que restaura la esperanza. La adoración rompe lo que el dolor construye. Miremos la historia de Job en el libro 2. Lo perdió todo, sus riquezas, sus hijos y su salud. Incluso su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La desesperación lo rodeó, pero la fe se negó a morir. La resistencia de Job rompió el poder de la oscuridad que buscaba silenciar su adoración. En tiempo, el Señor le restauró el doble. Esa historia enseña que la desesperación es temporal, pero la fe es eterna. Amigos míos, la desesperación prospera cuando la gratitud es olvidada. Cuando dejas de recordar lo que Dios ha hecho, la desesperación comienza a hablar más fuerte.
Pero cuando das gracias, incluso en el dolor, el enemigo pierde terreno. Amigos míos, la gratitud convierte el luto en movimiento, cambia el enfoque de lo que falta a lo que queda. El espíritu de desesperación no puede quedarse donde la alabanza es constante. Cuando tu boca declara esperanza, tu corazón comienza a sanar. El Espíritu Santo llena los espacios rotos con consuelo y renueva la fuerza donde antes vivía la debilidad. La desesperación dice que se acabó, pero Dios dice que no ha terminado. La fe todavía funciona, la oración todavía se mueve y el amor todavía restaura. La fortaleza de la desesperación es destruida cuando la adoración se levanta de las cenizas del dolor. Levanta tus ojos de la herida al sanador. Levanta tu voz en alabanza hasta que la paz regrese. El Espíritu de Dios reemplaza la angustia con alegría y la desesperanza con fuerza. Donde antes gobernaba la desesperación, ahora se encuentra la victoria. Toda fortaleza tiene una raíz y toda raíz puede ser arrancada por la verdad de Dios. Amigos míos, el poder de Cristo rompe toda cadena. El engaño, el miedo, el orgullo, la rebelión, la amargura, la lujuria y la desesperación no pueden permanecer donde el Espíritu de Dios reina. La libertad no es un sueño lejano, es una realidad presente a través de la fe en Jesús. Cuando la verdad entra, la oscuridad debe irse. Cuando la luz brilla, las fortalezas caen. Ahora, a todos los que están al alcance de mi voz, vayamos al Señor en oración. Quiero que hagas esta plegaria conmigo y la escuches con fe para que puedas tener todas las bendiciones de esta oración. Oremos. A nuestro Dios bondadoso y amoroso, Padre celestial, Dios todopoderoso, elevo mi corazón a ti con alabanza. Tú eres santo, justo y lleno de misericordia. Tu palabra permanece para siempre y tu verdad libera a todo cautivo. Tú eres la luz que ninguna oscuridad puede vencer. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad que nunca falla. Te doy gracias por tu mano que me ha guiado a través de cada estación. Has sido mi refugio en el problema, mi fuerza en la debilidad y mi paz en el caos. Me has amado cuando yo era indigno y me has llamado tuyo. Señor, vengo ante ti pidiendo perdón. Límpiame de todo pecado que haya obstaculizado mi caminar contigo. Perdóname por cada pensamiento, palabra o acción que haya entristecido a tu espíritu. Así como tú me has perdonado, yo también perdono a los demás. Libero a toda persona que me haya causado dolor. No llevaré resentimiento ni amargura por más tiempo. Perdono y elijo la paz. Señor, te rindo cada área oculta de mi corazón. Cada lugar donde el engaño intentó morar, lo traigo a tu luz. Cada miedo que intentó controlarme, lo pongo bajo tu autoridad. Rechazo el espíritu de orgullo que resiste tu corrección. Derribo todo pensamiento rebelde que rehusó tu guía. Toda raíz de amargura que ha crecido en mí, la arranco ahora y la echo fuera en el nombre de Jesucristo. Todo deseo lujurioso, toda imaginación impura, lo pongo delante de tu trono de gracia. Toda voz de desesperación que susurró desesperanza, Señor, pido que la silencies con tu poder. En el nombre del Señor Jesucristo, declaro que ninguna fortaleza tiene derecho a permanecer en mí. Señor, yo te pertenezco. Mi mente, mis emociones y mi voluntad están bajo tu autoridad.
En el nombre de Jesús, repruebo todo poder demoníaco que busca construir muros en mi vida. Dios Todopoderoso, rompe toda cadena. Declaro que la libertad me pertenece porque el Hijo me ha hecho libre. En el poderoso nombre de Jesús, hablo sanidad sobre mi corazón, hablo claridad sobre mi mente y hablo restauración sobre mi alma. Señor, donde había confusión, que haya sabiduría. Donde había miedo, que el coraje se levante de nuevo. Donde había vergüenza, que tu perdón me limpie. Recibo tu paz, Señor. Recibo tu poder y recibo la plenitud de tu Espíritu. Que cada lugar oscuro en mí sea lleno de tu luz. Que cada debilidad se convierta en fuerza. Declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ningún espíritu de oscuridad tiene autoridad aquí. Soy cubierto por la sangre de Jesús el Cristo y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Señor, oro por una sanidad profunda ahora mismo. Sana toda herida del corazón que las palabras no pudieron tocar. Sana el dolor silencioso que nadie más puede ver. Restaura cada parte de mí que ha sido rota por el pecado o la traición. Que tu amor llene cada espacio donde la amargura una vez vivió. Que tu gozo fluya a través de cada lugar donde la desesperación una vez gobernó. Padre, oro por mis seres queridos. Protégelos de todo plan del enemigo. Cúbrelos con tu misericordia y paz. Que sus hogares se llenen de tu presencia. Que ningún espíritu de miedo o confusión entre en sus vidas. Dales discernimiento para reconocer el engaño y fuerza para caminar en la verdad. Señor, mientras digo esta oración, junto con todos los que están escuchando, estoy agradecido por cada corazón que se está abriendo ante ti ahora mismo. Venimos en acuerdo, orando unos por otros en el nombre del Señor Jesucristo. Reprobamos toda fortaleza demoníaca que ha intentado controlar nuestros pensamientos, emociones o deseos. Declaramos en el nombre de Jesús que el engaño es reemplazado con verdad. El miedo es reemplazado con fe. El orgullo es reemplazado con humildad. La rebelión es reemplazada con obediencia. La amargura es reemplazada con perdón. La lujuria es reemplazada con pureza. Y la desesperación es reemplazada con gozo. Declaramos que el Espíritu de Dios reina en nuestras mentes, nuestros hogares y nuestras familias en el nombre del Señor Jesucristo. No estamos atados, somos libres, no estamos derrotados, somos victoriosos, no estamos desamparados, somos redimidos. Señor, que tu poder caiga sobre cada persona que ora esta oración, que las fortalezas se rompan ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Que la sanidad se derrame como lluvia, que toda carga pesada sea levantada, que la paz se asiente en cada corazón turbado. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque lo que el enemigo quiso para mal, tú lo has convertido para bien. Te damos gracias porque ninguna cadena es demasiado fuerte para tu poder. Señor, te damos gracias porque toda batalla te pertenece. Te damos gracias por la victoria que no puede ser revertida. Señor, te damos todo honor y alabanza porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Gracias por escuchar y responder mi oración. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén.